9 de la mañana, 1 minuto, 18 grados la temperatura y estamos recibiendo con mucho gusto a quien a partir del 1 de marzo tendrá la presidencia de la Cámara de Diputados. Hablamos del diputado por el Partido Nacional, Jorge Gandini. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, gusto estar con ustedes en estos días tan especiales para mí. Bueno, es evidente que uno pretende conocer un poco la línea de trabajo, prioridades, pero me gustaría primero empezar preguntándole, diputado, para compartir con la gente cuál es la importancia de la presidencia de la Cámara de Diputados. Es decir, hasta dónde las líneas de trabajo, el pensamiento que se tiene sobre el trabajo legislativo, influye el ser el presidente de la Cámara de Diputados. Buena pregunta. Antes que nada te quiero comentar que Uruguay respeta una muy linda tradición, y es que hay una rotación en las presidencias con independencia de quién tiene las mayorías. Exacto. En estos 5 años, 3 años los va a tener el Frente Amplio y 2 el Partido Nacional, porque es la proporción de la Cámara de Diputados. Pero perfectamente podría tener los 5 años el Frente Amplio, tiene mayorías. Claro. Hace muchísimos años se respeta esta tradición, que es muy sana, muy saludable, porque hay una rotación, pero también que genera que el presidente de la Cámara, en mi caso, no tiene mayorías. Es decir, que no tiene el respaldo que generalmente no necesita, porque la tarea en la parte que se ve, que es como la parte del iceberg que asoma, es la de administrar, manejar el debate, asegurar y garantizar el derecho de todos los sectores de hablar, de exponer con respeto, mantener ese respeto y hacer que las cosas sucedan, que salgan. Pero luego hay una parte que no se ve, que primero es gestionar el organismo. El presidente es el ordenador de gasto de una institución que tiene funcionarios, hace licitaciones, compras. La parte administrativa, digamos, es engorrosa. Tiene lo suyo. Tiene la parte protocolar, para mí un poco tediosa, pero que hay que cumplir. El presidente es el presidente de uno de los organismos más importantes, el más representativo del Estado, y tiene que estar presente en una cantidad de instancias y recibir a quienes piden tener la entrevista con quien representa esa institución. Pero luego tiene una tarea muy importante que es de subsidio invisible, ¿verdad? Ustedes no toman como noticia aquellas leyes que se llega por acuerdo y por lo tanto se votan por unanimidad. Es como el gran negociador. Bueno, tiene es allí un articulador, ese rol. es un animador, genera y facilita los espacios para que haya intercambio y se busquen acuerdos. Y además tiene que animar para que las cosas pasen, ¿no? Tiene que ayudar a que las comisiones produzcan. El proceso legislativo tiene un último eslabón que es el que se ve, que es la votación en Cámara. Pero antes que eso, los legisladores reciben el proyecto, lo tienen que estudiar, asesorarse con alguien que esté más puntualmente en el tema, van a la comisión, en la comisión se recibe al Estado, normalmente al gobierno, a los organismos especializados, pero luego viene la sociedad, vienen sindicatos, vienen organizaciones, viene la academia, la universidad muchas veces, o destacados profesionales dan su opinión desde el punto de vista técnico, y después los partidos trabajan hacia adentro cuál va a ser el voto de su delegado en la comisión. Es decir, hay un largo proceso en el que además este artículo que venía se saca, se sustituye por este y eso genera acuerdos. Bueno, hay una tarea interesante donde el presidente tiene que ayudar, tiene que facilitar esa situación y también el clima. El clima interno es muy importante. ¿Y cuál será la prioridad o lo que pretende sea, digamos, su línea de trabajo como presidente de la Cámara? Yo creo que me toca asumir en un momento difícil de la consideración pública con respecto a lo que se llama los políticos, que integramos los parlamentarios y otros. Muy complejo. Muy complejo, ¿verdad? Hay un deterioro del vínculo. Hay mucha gente que está enojada. Hay una parte de nuestros representados que está molesto con el sistema representativo. Esa molestia lleva a veces a que no se piense en el día después. Es un no los quiero, pero no tengo nada a cambio. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser responsables en asumir esa situación y tratar de corregirla, ser sensible con lo que está pasando. Y una de las cosas que tenemos que hacer, y yo voy a priorizar, es generar una relación más cercana. Esto es que la gente sepa más lo que hacemos, más transparencia en la gestión,
más transparencia a los dineros públicos, más transparencia. A ver, el presupuesto de la Cámara de Diputados es el 0,3% del presupuesto nacional. Claro. Es correcto decir que cualquier medida que se tome no mueve la aguja, pero también es correcto que la gente requiere también señales y por lo tanto hay que abrir, mostrar, analizar. Son muy delicadas las señales, porque usted vio claro que lo son. Cuando digo delicadas me refiero, estamos en un momento de tal nivel de susceptibilidad que a veces son tomadas hasta como demagógicas. Usted decía recién, hay una situación que la gente está reclamando, hay una situación de sensibilidad. ¿Hasta dónde el político ha sido culpable de esa situación de sensibilidad? ¿Hasta dónde la preocupación, y lo digo esto entre comillas, que ahora todos tenemos por los familiares que trabajan en determinados organismos, si los puso el jerarca, si no los puso el jerarca, si estaban desde antes, si son de carrera, si no son de carrera, hasta dónde no ha sido una práctica de décadas en la política uruguaya y que ahora salta, yo creo que de alguna manera con fines electorales, pero es una percepción que tengo... Pero como tantas cosas, esencialmente no es tan mal, lo que está mal es el abuso. Y lo que está mal no son los parientes, sino el acomodo. Porque yo me resisto a creer que cualquier pariente está mal que esté trabajando en el Estado. Hay visiones ahora tan radicales que impiden que el nieto de un hermano sea edil de un partido político y eso generaría que su pariente no puede ser ministro de otro partido político. Porque nos vamos al extremo. Y aún así, nada de eso impediría que la novia del hijo fuera contratada, porque no es pariente. Claro. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que ir es a transparentar. Cada legislador, cada ministro, cada director, el presidente de la República, de ahí todos para abajo, debían hacer una declaración jurada ante la JUTEP de quienes tienen contratados, por lo menos bajo sus dependencias, para que quede claro. O sea, a mí no me molesta. Está buena la idea porque eso hasta demostraría qué conocimiento tienen los jerarcas y qué desconocen. Porque en muchos casos se les escapa. Pero ¿cómo hago yo para saber que el hijo de un sobrino mío, que es de otro partido político, trabaja con el intendente, no sé, de Paysandú, que es del Frente Amplio? ¿Y por qué me tengo que hacer cargo de eso? Yo conozco jerarcas en el Estado que son hermanos, son de dos partidos diferentes y ocupan cargos políticos. Ahora, son de dos partidos diferentes. Uno responde al gobierno y otro a mi partido. Están en esos lugares, uno porque lo eligió la gente y otro porque lo eligió un ministro. Voy a ser ¿Dónde maldito, está el acomodo? Voy a ser maldito. Podría inferir, siguiendo ese razonamiento, que la doctora Muñiz no tendría que haber presentado renuncia, porque en realidad se hace cargo de la situación de otra persona, de alguien que no la puso en conocimiento de la contratación que había realizado. Y lo que pasa es que ahí quizás el presidente de la República aprovechó esta circunstancia para eliminar o sacar todo un directorio, porque el presidente, con su firma, saca todo el directorio por la novia del hijo de un director de ACE. Pero con su misma firma, hace 2 años atrás, nombró asistente del ministro de Economía a la esposa del ministro de Economía, que es su asistente. Y es un decreto del presidente de la República con la firma del subsecretario del Ministerio de Economía. ¿Pudo hacer eso y esto está mal? Entonces me parece lo que hay que es aclarar las normas, cuáles son, no están claras, hasta dónde llegan, tratar de impedir los acomodos, que a veces son de amigos o de conocidos o de militantes y no de parientes, y transparentar. Así como tenemos que hacer una declaración jurada ante la JUTEP de cuáles son nuestros ingresos, nuestro pasivo, nuestro activo, presentarla y eventualmente eso se conoce. Y además tenemos que hacerlo cada 2 años para ver cómo se movió nuestro activo. Hacer una declaración jurada de quienes están trabajando vinculados a nosotros o en el organismo en el que estamos y con los que tenemos una relación de parentesco. Me parece que eso es saludable porque... Y hacerlo público, no secreto como la declaración jurada de bienes y de patrimonio. Hacerlo público. Y entonces uno podría decir, sí, tengo contratado, o está contratado en el organismo que yo estoy, el primo de mi cuñado. Primo de mi cuñado. Por tales y con razones. O está y llegó antes que yo. Hay situaciones que suceden así. Sí, hay gente que, como decía, tiene de repente años de trabajo dentro de una intendencia, cae circunstancialmente el intendente de determinado partido. Y, a ver, en las intendencias es mucho más común porque uno que ha vivido en el interior sabe que es la gran fuente de trabajo, digo, de hermanos, pero no para el intendente. Para quien trabaja hace tiempo en la intendencia y trata o le dice a un hermano o a un primo, a un tío que necesita trabajo y le consigue trabajo allí. Creo que es la suma de cosas que han molestado a la gente.
desde la compra del colchón y estas cosas que son las más graves para la gente, más indignantes y que terminan con ese control social, con la caída del vicepresidente de la República, de ahí para adelante la intolerancia ha sido cero, correctamente, y a nadie se le permite nada. Y entonces cosas que antes se dejaban pasar, hoy el control social las hace, digamos, la censura. Entonces, el sistema político tiene que ser sensible a lo que está pasando y el gasto público y estas cosas tienen que estar en nuestra agenda. Yo no puedo evitar en la Cámara, en mi gestión, tratar de tener en cuenta estas cuestiones, no porque las decida yo, las decide el cuerpo, pero sin duda hay preocupación por el asunto. Tengo que cerrar en un minuto y no va a dar el tiempo de debatirlo profundamente, pero no lo puedo dejar ir sin preguntarle sobre una expresión que he escuchado en reiteradas oportunidades en los últimos tiempos. Tiene que ver con esto que estamos hablando, con algunas situaciones que se catalogaron como de corrupción o posible corrupción en algunas intendencias blancas, las diferencias que comenzaron a aparecer con respecto a determinado tipo de temas como este dentro de la interna nacionalista, y por allí a más de un analista político lo he escuchado decir: el Partido Nacional está haciendo un curso intensivo para perder las próximas elecciones. ¿Lo ve de esa manera? Veo que el Partido Nacional no reaccionó adecuadamente frente a el adversario que se vio muy maltrecho después de la caída de Sendik y salió con una estrategia comprensible. No podemos demostrar que somos honrados, vamos a tratar de demostrar que somos todos iguales. Y sacaron cosas que estaban viejas. Lo de Bascú estaba hacía 5 meses guardado en un cajón. Lo que se dijo de que Botana recontrató a 200 personas, eso fue al principio, o sea, en el 2015. O sea, aparecieron cosas como sucedidas antes de ayer que pusieron en debate y nosotros no supimos reaccionar adecuadamente. Y entonces esto generó una situación... Igualaron las situaciones cuando no eran iguales, y no se reaccionó a tiempo. Y no lo hicimos bien, y lo hicimos mirando un poco hacia adentro. Tuvimos diferencias. Pero yo no entiendo que eso sean divisiones. Divisiones son ahora la de que la senadora Moreira quiere poco menos que interpelar al gobierno porque dejó de apoyar a Maduro. Esos son problemas de principios y de fondo. Lo nuestro quizás es una falta de acostumbramiento en la administración de algunas cosas que cuando llegamos gobiernos vamos a tener que administrar cotidianamente. Mucha suerte en la gestión, diputado, a partir del 1 de marzo como presidente de la Cámara. Gracias. Muy amable por aceptar la invitación. El diputado Jorge Gandini, Partido Nacional, en la mañana de Arriba Gente.